área del 2. Ah, bien, profe. Bien. Sí, ¿Las actividades las pudieron realizar sin problema? sí. Sí, profe. Todos. ¿Sí? ¿Nadie tiene para consultar Sí. nada? Bien. Profe, yo tengo una consulta, pero no sobre las actividades. Ajá, bien, dígame. ¿Cuándo sería la fecha tentativa de parcial? Eh, Creo que el último día es 25 o 26 de junio, creo que sería la última clase. Ah, bien, perfecto. Siempre es antes de, porque después tenemos una mesa de examen final y después las vacaciones. Claro. ¿Podemos definir bien la fecha, profe? Si quiere, Eh, ahí le busco. si no tengo acá a mano cuándo es la última clase. ¿Cuándo termina el cuatrimestre? Eso necesito saber y ahí te digo. Los que están sin micrófono, ¿cómo les fue con las actividades? Seguro las realizaron, miren que eso entra en el parcial y son ejercicios de práctica, ¿no? Bien, vayan preparando la guía 3. Entonces vimos el presente simple, hacemos un resumen y continuamos con presente continuo. ¿La tenés ahí, Gonzalo? Si no, la busco acá. No, profe, no sé cómo termina o sea, el primer cuatrimestre, justamente. El 26, El- termina el 26 de junio. Claro, y Eh, ese sería un miércoles también. no, 26 de junio, día sábado. Déjenme que vea, lo confirmo con... En la página dice del 8 de marzo al 26 de junio, el primer cuatrimestre. Eso estaba buscando en la página. Entonces, el de la página es el Sí, dato. sí, estoy viendo la Entonces, página. si es el 26, claro, porque desde el 26, desde el 28 al 3, ahí tendrían la mesa de finales. Entonces, nosotros tendríamos el parcial el miércoles 23. 23 de junio. ¿Sí? Bueno, profe. Bueno, profe, de 10. Gracias. Bueno, profe. Es miércoles 23, tengo tan chiquito acá el calendario. Sí, 23, miércoles, ¿no? Sí, Sí. profe. 23, mira. Bueno, continuamos. Presente simple. Entonces, habíamos visto la clase pasada lo que es el tiempo presente simple y los verbos, ¿sí? Algunos verbos en presente simple. Y dijimos que hay unas variaciones de acuerdo a si la oración es afirmativa, negativa, interrogativa. ¿Cuáles serían esas variaciones? A ver, en una oración afirmativa, a tener en cuenta, ¿sí? ¿Cuáles serían? Si es she, he, it, se le agrega la... El verbo lleva S o ES. Ok, good. Y en el caso de las oraciones negativas o interrogativas, ¿qué debo tener en cuenta? El auxiliar, el do. El auxiliar tú
o das, ¿sí? La ubicación de lo mismo. ¿Y qué más? ¿Qué pasa si está el auxiliar das con el verbo? El verbo no cambia. Bien. Si está, o sea, no lleva S o no, no es que no cambie, sino que no va a llevar S o ES. Salvo, excepto que sea el verbo have o has, ¿sí? Que ser en tercera persona va a ir, voy a utilizar has, pero cuando está el das va a ir have. Así estoy hablando de she, he, it. Bien. ¿Eso quedó claro? ¿Any question? A ver, Romero puede leer. Del presente continuo, papá. Eh, ahí atiendan, lo corregí, creo que ahí era que había un error, puse una N de más, hay varios que me comí letras, ahí lo vamos a ir corrigiendo, denme un segundo, creo que ahí era. Plain, creo que tiene una N de más. ¿La corrigieron? ¿En playing, profe? Sí, ahí no es. Yo también lo tengo bien. En el segundo plain. Bueno, si ven errores de escritura, ayer los estuve corrigiendo, después, bueno, se me pasó de no marcarlo para avisarle. Ok, seguimos, Romero. Ahí puede ser, sí. La N está en building. Ahí se puso una N más. Ah, bien. Por favor, los corrigen. Sí, por favor. Ok, stop there. Entonces, tenemos tres usos fundamentales del present continuous, ¿sí? ¿Cuáles serían? A ver, que expresa acciones que tienen lugar en el presente. expresa acciones que tienen lugar en el presente. Están Bien, sucediendo ahora, digamos.
o en un futuro Bien. cercano. Que van a suceder. O un acontecimiento futuro, o un futuro que puede ser cercano, digamos. Ajá. Y el segundo uso ahí, a ver cómo me lo explican, para expresar una acción que se está realizando en el momento en el que se habla y que aún no ha terminado. Es que, por ejemplo, yo puedo decir, estoy tomando clases ahora mismo y la clase todavía no terminó, estoy en el transcurso ese de la clase. Por ahí va, a ver. Otro ejemplo. No A sé, ver. es como que la acción no terminó todavía. O Y sea, el hecho de decir, por ejemplo, que están comiendo una manzana es porque se está llevando a cabo, digamos, todavía no termina en la acción de comer la manzana. Pero lee la aclaración que les hace abajo. A ver, Gonzalo, léeme la aclaración que dice, la acción no es necesaria. la acción no es necesaria que esté ocurriendo en este preciso momento. Basta con que la intención del que habla sea el de referirse al momento actual. Entonces, ¿Eso? ajá, entonces, O sea que no hace falta que esté ocurriendo necesariamente en ese momento la acción. que, a ver, por ejemplo, si yo digo, ustedes me preguntan, ¿y qué estás haciendo? Generalmente se suelen preguntar, ¿qué estás haciendo con tu vida o en este momento? Y bueno, estoy estudiando ingeniería civil, ingeniería electrónica, ingeniería electromecánica. ¿Sí? Estoy estudiando. Justo en ese momento que se da la charla, ¿está estudiando? No, No. Entonces, o ese sea, tipo, es algo futuro. no, estoy estudiando porque es una acción del momento que tiene un principio y un fin que se enmarca en un presente, ¿sí? Alrededor de ahora, del ya, ¿sí? No es lo mismo que yo diga, a ver, vamos con otro ejemplo un poquito más, con diferenciarlo del presente simple. Yo veo novelas en las noches. Ahora estoy viendo una serie, no sé, denme un nombre, a ver. Y una que esté buena, de paso me queda como sugerencia. Peaky Blinders. Ok, entonces, es lo mismo decir yo veo novelas que ahora estoy viendo. ¿Cómo me dijiste, Gonzalo? Peaky Blinders. Bueno, a ver, es lo mismo decirlo. No, porque no terminé de ver la serie. O sea, la estoy viendo, pero voy por X capítulo. Pero no, precisamente en este momento no la estoy viendo la serie, pero sí estoy dando clase, etcétera. Quiere decir que en un preciso momento del presente, alrededor del ya, del ahora, se está llevando a cabo esa acción. ¿Se entiende? Entonces no precisamente tiene que ser ya, justo, en este momento. Me dan un segundo que el proyecto me está haciendo desastre. Dale. Entonces, no es necesario, no es necesario que la acción esté justo en este momento para expresarla, sino que la puedo ir manejando de acuerdo al presente que voy a utilizar, siempre y cuando no sea una rutina, porque si no, ahí sí ya tengo que emplear simple present. Ahora, la que dice, deme la número 3, Heredia. Agustín, Sí, profe. la número 3, la aclaración. Leo,
En este caso va acompañado de un adverbio o locución adverbial que indica el tiempo futuro o que estos se sobreentiendan por el contexto. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos dice ahí ese uso? Que la oración puede llegar a tener una idea de futuro, ¿sí? Siempre y cuando tenga un indicador. ¿Cuál sería ese indicador? A ver. Y en el ejemplo, por ejemplo, sería this afternoon. Las expresiones de tiempo serían. Bien, bien, Nieto. Entonces, dice, I am flying to New York next week. Entonces, next week, en la semana próxima, this afternoon, esta tarde, son time expressions. Nosotros vimos las time expressions de simple present. Ahora estos son representativos, pero a medida que vamos ampliándolos, los vamos a ir usando. Pero tengo que tener en cuenta que el presente continuo generalmente lo vemos en la secundaria como el tiempo que expresa acción que se está realizando en este momento. Lo que sí debo tener en cuenta que hay una explicación ahí que dice que la ing es la traducción del ando, endo, yendo. Acá yo les puse ando, endo, que agregamos al verbo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? También puedo encontrar el yendo, que significa gerundio. Esos gerundios, cuando yo lo traduzco, por ejemplo, en el verbo work, trabajar, trabajando, leer, leyendo, caminar, caminando, ¿sí? Entonces, para eso, para transformarlos en gerundio, le voy a agregar la ing. Work, working, eat, eating, write, writing, ¿sí? Eso no me tiene que faltar cuando arma la oración. Supongamos que armo un cuadrito, para eso les ayuda a ustedes, ¿no es cierto? Y coloquen sí o sí, porque muchas veces colocan el verbo con ing y se olvidan del verbo to be. El verbo to be en la oración es fundamental, pero en la mayoría de los casos pasa, alumnos que andan muy bien, pero a la hora de armar la oración se olvidan del verbo to be, no lo tienen en cuenta. Entonces la estructura fundamental del presente continuo es to be más un verbo con ing. Ahora lo vamos a ver en cada una de las estructuras. En la forma afirmativa del present continuous, se forma el presente continuo con el verbo to be más el verbo de la acción en gerundio. Infinitivo más ing. ¿Cuál sería el verbo infinitivo? Eso lo vemos siempre. ¿Cuál sería el verbo infinitivo? A ver. ¿Qué es un verbo infinitivo? El verbo que no sufre un cambio. Bien, los verbos base, los verbos que no sufren cambios, ¿sí? Entonces, a ese verbo le voy a agregar la terminación ing para formar el gerundio. Dice subject plus is, am, are plus infinitive plus ing plus complement. Example, I am cleaning your shoes. She is watching TV. We are reading a book. Estoy limpiando tus zapatos. Ella está mirando TV. ¿Sí? A ellos les puse, nosotros estamos leyendo un libro, pero también recuerden que en castellano puedo, para que no se me produzca esa redundancia, puedo decir estamos leyendo un libro. La forma negativa del presente continuo. La forma negativa acá necesito subject. El verbo to be va a ir acompañado con not. Entonces me queda am not, are not, is not. O sea, to be más not. Plus verb with ing plus complement.
Example, I am not cleaning your shoes. She isn't watching TV. We aren't reading a book. Entonces, lo único que tengo que hacer en la oración es agregarle el not, pero en el verbo to be. Ojo que hay otro error común, que es que le agregan el not al verbo con ing. ¿Sí? Porque se olvidan a dónde va o se olvidan de la estructura, van y lo clavan en el verbo con ing. Eso estaría pésimo. Bien. Interrogative form, forma interrogativa. Al igual que en el presente simple, tengo caso A y caso B. Caso A, is, are, am, plus subject, plus verb, plus complement. Comienza con el verbo to be. El sujeto, el verbo con ing y el complemento. For example, are you cleaning her shoes? Y la respuesta va a ser yes, I am o no, I am not. Fíjense, recuerden que cuando la pregunta comienza con el verbo to be, ¿sí? Respondo con sí o no. Is she watching TV? Yes, she is. No, she isn't. Are they reading a book? Yes, they are. No, they aren't. Ahora, ¿qué pasa en la cuestión cuando comienza con question word? Recuerden que las question words son what, where, when. En castellano la vimos la vez pasada, que son qué, cómo, cuándo, dónde. Y sigue la misma estructura del A. Verbo to be, subject, verb, and complement. For example, what are you doing at the moment? At the moment, y no me lo corrigió ahí, me puso un momento, por favor. Sí, eso. Un Spanglish. Spanglish, yes. Y a veces se corrige solo. Bueno, me toma todo el inglés, no lo puedo dominar todavía la compu. I am eating a sandwich. Y where are the children? No, hay otros lados que me comí letras. O me comí una consonante en castellano, ¿no? En inglés. Lo hago de noche, chicos, cuando termino con todo. Y la vista ya no me ayuda. Where are the children playing? They are playing in the bedroom. Entonces, caso A, caso B. Caso A cuando comienzo directamente con el verbo to be. Y caso B sería cuando comienzo con una question word. Eso es lo único que tengo que tener en cuenta del present continuous. Las únicas expresiones de tiempo que yo les doy ahora son las que se usan cuando la acción se está realizando en este momento. For example, now, at this moment. Ahora y en este momento. Ahí lo vuelven a corregir, please. Las reglas ortográficas. Las reglas ortográficas son, al igual que en presente simple, nosotros tenemos, de acuerdo a la terminación, es cómo voy a agregar esa ing que tengo que agregarle al infinitivo. Dice, cuando el verbo finaliza en e, esta desaparece. Cuando el verbo finaliza en doble e, permanece, o sea que no sufre ningún cambio. Los verbos con una sola sílaba, con una vocal más consonante, esta última se duplica. Run, running. Hit, hitting. Run, con una sola sílaba, recuerden que es algo que no lo puedo separar. Por ejemplo, run, no puedo decir run. Entonces es un solo sonido. Run, hit. Pero tiene una vocal en el medio de las dos consonantes. Entonces se dobla la última consonante y recién se agrega la ing. Run, running, hit, hitting. Verbo finalizado L. Después de una vocal, generalmente esta consonante
se duplica. Travel, traveling. Los verbos finalizados en Y, esta permanece. Carry, carrying, hurry, hurrying. Sí, study, studying. ¿Estamos hasta ahí? Any question? El presente continuo es un poquito más fácil que el presente simple. ¿Me parece o no? Sí, parece que sí. Porque en realidad tengo que tener en cuenta qué verbo voy a utilizar y agregarle la ing. Y al verbo to be ya lo vimos, o sea que no hay nada, digamos, nuevo. Bien. Ahora yo les doy 5 minutos. Quiero que lean static verb and dynamic verb. Van a leer y ustedes me van a explicar qué es lo que es. Vamos a elegir de la parte de los que tienen, no tienen micrófono, vayan preparando el chat, van haciendo una definición de qué es lo que es. Un verbo estático y un verbo dinámico me lo pasan por el chat. Y el resto vamos a charlarlo, lo vamos a debatir. 5 minutos lo leen y lo analizamos. ¿Sí? Denme un segundo que... Ahí está. Presente continuo. Sí, ese sería el uso de los verbos dinámicos para el presente continuo. Ujú. Siempre se expresan en presente simple. Los de emociones, sentimientos, ¿sí? Los de un estado en presente simple. Bien. El resto, ¿terminó de leer? Sí, profe. Sí, profe. Yes. Ok. Sí, profe. Bien. Ahora lo leemos. ¿Alguien puede comenzar? Volunteers. ¿Ningún voluntario? Ya leo yo, profe. Jorge Daniel Pizarro. Espérate que voy, siempre le tomo nota de quiénes leen. Ok, puede Static, comenzar. static verbo, dynamic verbo. Principales verbos que se utilizan con el presente continuo. Dynamic verbs son los verbos que expresan actividad. To come, to drink, to eat, to go, to read, to play, to swimming, to talk, to walk, to work, to write. Good. Principales verbos que no se usan en presente continuo son los verbos de estado o estáticos, que se usan principalmente para referirse a sentimientos, sentidos, emociones o preposiciones, no acciones, Percepciones. percepciones, perdón. Hay que tener en cuenta que un mismo verbo puede tener significados diferentes. Cuando se usan de forma continua, cambia de significado. I am just feeling to sit if the bone is broken. Solo estoy tocando para ver si el hueso está roto. To feel, verbo static verbo, tocar. To feel, dynamic verb, sentir. Fíjense que ahí donde dice estoy tocando es la doble interpretación, ¿sí? Que yo le puedo dar. ¿Por qué? Porque en castellano generalmente yo no digo estoy sintiendo si el hueso está, o si, ay, perdón, no tenía la cámara encendida. Generalmente yo, ¿qué dicen? Estoy tocando a ver si está bien, si está, no dice estoy sintiendo, a ver si estoy
percibiendo si está bien o no. Por eso Claro, se diría, sí, Gonzalo. estoy, o sea, estoy viendo, ¿o no? También, sí, sí. Entonces yo por eso les puse ahí, estoy tocando, es como algo alternativo que yo puedo llegar a utilizar en mi idioma, sí, pero me estoy haciendo referencia al verbo tocar o sentir. Vamos, verbos que expresan sensaciones o sentido. Verbos que, ¿cuáles serían? ¿Alguien puede leer, por favor? A ver, Oliva Fernando. Castro Benjamín. Sí, profe. ¿Dónde me dijo que lea? Ahí en donde dice verbos que expresan sensaciones Ah, ya. o sentidos. Sí, verbos que expresan sensaciones o sentidos. To be, to see, to feel, to hear, to smell, to taste, to notice, to seem, to look, to hurt y to age. ¿Sigo? ¿Sí? Verbos que expresan emociones o preferencias. To love, to hate, to like, to dislike, to want, to need, to prefer, to mind, to enjoy. Verbos que expresan percepción u opinión. To think, to believe, to know, to understand, to forget, to remember, to hope, to mean, to imagine, to fear. Verbos relacionados con la posesión o pertenencia. To have, to possess, to belong, to own, to own, ¿cómo se pronuncia eso, profe? Own. Own. Y el de al lado, owe, Lo repetí, encima lo escribí así nomás. to No, owe. Ah, bueno. Verbos que describen el peso, medida, contenido o característica de algo. To coast, to weigh, to measure, to consist, to contain. To consist, to measure, to contain. Good, very good. Entonces, más o menos tienen la descripción de cada una de las funciones, sí, de los verbos, para tener en cuenta si los puedo utilizar en present continuous o simple present. Ahora dice, cuando el contexto de la acción expresa alguna acción en proceso, se puede usar algunos verbos en tiempo continuo, pero ¿en qué situación? Eso lo vamos a ver. A ver, dice el verbo to be. A ver, Gonzalo, ¿puede leer? Sí, profe. To be. No se usa en forma continua cuando indica estado. He's tired, está cansado. He's in Ireland, está en Irlanda. Cuando indica acción puede usarse en forma continua si se quiere destacar la duración de la misma. Dinner is being served. La cena se está sirviendo en este momento. You are being very naughty today. Está siendo muy travieso hoy. ¿Sigo? No, está bien. Entonces queda claro cuándo voy a utilizar, puedo utilizar el verbo be en un tiempo continuo, más allá de que no tenga la función de verbo auxiliar, que sería is, are, am, ese no entra en el trato. Simplemente me dice, por ejemplo, el ejemplo, dice, dinner is being served. La cena se está sirviendo. You are being very naughty today. Estás siendo muy travieso hoy. Entonces, uno cumple un verbo to be cumple la función de verbo auxiliar y el otro como verbo principal. Bien, vamos con to love. Faltó tu sí, profe. Sí. Medina puede leer, continuar. ¿Está Medina?
Dice que no tiene micrófono, profe. Bueno. Heredia, Pablo. Sí, profe. A partir de tu sí, Please. Yes. tú sí. I see what you mean. Entiendo lo que quieres decir. I seen the doctor this afternoon. Veré al doctor esta tarde. To love. I am loving it. Me encanta. Love es static verb, pero marketing o publicidad rompen la regla. I love westerns. Me encantan las películas del oeste. The children are loving the clowns performance. A los niños les está encantando la actuación de los payasos. Comportamiento en un determinado momento. Dynamic verb. To have es un verbo static con el significado de tener, con el significado de beber, comer, tomar. Puede usarse en tiempos continuos. I have a car. Tengo un auto. She's having dinner with a friend. Está cenando con un amigo. Ok, entonces ahí tengan en cuenta que el verbo have, si es tener, no lo puedo utilizar, ¿sí? En present continuous. Pero si se trata de, si está acompañado por dinner, lunch, breakfast, sí, porque estaría diciendo que estaría convirtiéndose en un verbo dinámico que sería cenando, almorzando, ¿sí? Desayunando, etc. Is it clear? Any question? ¿Alguna pregunta? Profe, ahí donde dice que love es un static verb, pero marketing o publicidad rompen la regla, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, si yo digo, creo que hay una propaganda de un McDonald's, creo. Cuando se trata de propagandas, de algo para darle énfasis, algo darle empuje, ahí está permitido, pero no en la cotidianidad. ¿Quién preguntó? Yo, Heredia. Agustín. ¿Sí, Agustín? Sí, Por sí, eso profe. dice, espérate que lo busque de donde estoy leyendo. Dice, static, pero el marketing o publicidad sí lo puedo llegar a emplear. Romper Sería el regla quiere único decir, caso, digamos. en el único caso que lo puedo llegar a emplear como que a los chicos les está encantando en este momento, están disfrutando, una cosa así. ¿Sí? Es la única Sí, situación que puedo utilizar el verbo love con ing o en un presente continuo. Muy McDonald's. Yes. Y es McDonald's. Puedes romper la regla, me parece. ¿Qué va a Sí. hacer? Ok. Ellos lo pueden hacer. Ok. Any question? ¿Alguna otra pregunta? No, profe. ¿No? Ok. Bueno, entonces los ejercicios van a ir saliendo, nos vamos a ir dando cuenta, vamos a volver de nuevo a la teoría cuando... luego, como final, tienen un cuadrito en donde tienen forma afirmativa, negativa, interrogativa. ¿Qué es lo que necesito para que les quede más práctico? Así, el is, are, and, más un verbo terminado en ing, que sería la terminación ando, endo y endo, en el caso de que sea irregular. To be más not, isn't, aren't, am not, más infinitive verb, plus ing. En la interrogativa, que se utiliza el verbo to be, el sujeto, el verbo infinitivo con ing, ¿sí? ¿Y cuál es la estructura? ¿Cómo me quedaría con uno de los verbos que sería en este caso work? Bien. A modo de práctica vamos a realizar... Profe, una pregunta. Sí, Agustín. Ahí, cuando dice principales verbos que no se usan en presente continuo, ¿sería que esos verbos, o sea, la palabra esa tendría otro significado o directamente cuando estamos en presente continuo no podemos usarlo? En el caso de feeling, como pone el ejemplo ahí. Claro, por ejemplo, el verbo believe.
Believe es un verbo un claro ejemplo. Por ejemplo, yo digo, no puedo decir o yo creo o no creo en Dios. No puedo decir estoy creyendo en Dios. ¿Sí? Sí, No puedo decir, por ejemplo, me está gustando esta música. No, esa música generalmente o me gusta o no me gusta. claro, ¿Sí? claro, claro. ¿Me entendés? No hay algo, no se puede ver el proceso de que él me está gustando. Claro, sí, sí, entiendo. ¿Sí? Entonces quiere decir que no los puedo utilizar en present continuous. Al igual que en Dios, no puedo ver el proceso de que estoy creyendo en Dios. No, o creo o no creo. ¿Mm? Eso va Sí, para todos la explicación. ¿Estamos? ¿Está más claro, Agustín? sí, profe, gracias. Ok. Vamos con exercise B. Only, what time is it? Okay, only 5 minutes, please. Así lo chequeamos y lo vamos haciendo. Lo realizan todo porque los que no están sin chat también voy a preguntar, lo van a escribir en por el chat, lo vamos a ir completando las oraciones. Me, sorry, A and B or only A? B. Ah, okay. We love visiting them. Good. They are being so charming. Charming, sorry. Ujú. En la segunda parte, ahí es, they are so charming. No hace falta el being, ¿sí? Acuérdate que el verbo to be es el verbo to be presente simple del verbo to be. ¿Sí, Gonzalo? Yes, miss. Pero no quedaría incompleta sin el being. No, ellos son encantadores, ellos son, supongamos, fabulosos, ellos son lo más, como decimos comúnmente. Entonces, Ah, bien, perfecto. no hace falta el being. Ah, de 10, perfecto. Es que creí, si la había puesto así, pero creí que quedaba incompleta justamente. No, está bien, está bien, está bien. Estamos para ir mirando, viendo cómo lo completamos y cuál sería la forma más adecuada, ¿sí? Perfecto. Number 2, ¿alguien más? Puede ser, profe. Why are you smelling that yogurt? Do it Good. smells of? Perdón, la última parte. Do it smells of? Smells. El tiempo está bien.
La estructura de la segunda está mala. A ver, Lucas, ¿por qué? Primero ten en cuenta que tengo un it. Sí, ¿Sí? It no puede ir con do. ¿Cuál es el auxiliar que usamos para it? Does. Does. Bien. Does it. Y luego el verbo. Me dijiste smells. sí. ¿Qué está mal, Lucas? La reglita dice que cuando está el auxiliar das, el verbo ya no lleva S. Ah, claro, no se modifica. Yes. Entonces simplemente quedaría does it smell of? Yes. Ahí suena mejor. Sí. Ok, good. La respuesta, ¿cómo quedaría? A ver. Does it smell of? Bien, ahí termina la pregunta y la respuesta I, y tengo de nuevo be afraid, it, esa sería la respuesta a la pregunta. ¿Cómo quedaría esa? Es para todos la pregunta, chicos. I am. I'm, ajá, o I am afraid, it, Doing, puse yo. pero la pregunta me dice that is smell. Does it. Si me preguntan simple, ¿qué debo usar, Benjamín? Yes, I'm afraid it does. Para afirmación o para respuesta afirmativa. Me parece que sí estaría diciendo ahí. Ah, ya entendí, profe, ya entendí. ¿Mm? I'm afraid it does. Me parece que sí. Esa sería la respuesta a does it smell of? Y luego continúa, dice it, y tengo have, an unpleasant smell. Has, good. Very good. Number 3, I good. I am afraid she can't talk to you now. She, a shower. Could you ring back later? She's Sí, Gonzalo. she has a shower. Could you write back later? Bien, ahora presta atención, Gonzalo. Dice, she can't talk to you now. Now. Pay attention to the time expression. Now. Yes. Yes. She, a shower. Could you ring back later? ¿Puedes llamar más tarde? Entonces, ya me está dando la indicación de que es presente continuo. Estoy diciendo entonces, she is having a shower. Yes? Yes. ¿Sí? Bien. Son detalles para que ustedes mismos se den cuenta que, qué es lo que, a dónde debo tener
el enfoque para darme cuenta si es presente simple o presente continuo. Number 4. I come tonight. I. Y tengo el verbo take my wife to the opera. What about tomorrow? I have to take. Pero no te da el have, ¿eh? Te da únicamente take. Acordate del uso de uno de los usos del presente continuo. No puedo esta noche. I can't tonight. I am taking my wife to the opera. But Yes. Entonces, ¿cuál es el tiempo? Ahí tenés, ya le dije ya presente continuo, pero piensen en este enfoque. ¿Qué pasa con las oraciones que puedo también expresar un futuro cercano? Entonces, el único que tiene esa opción es el present continuous. Entonces quedaría, I am taking my wife to the opera. What about tomorrow? Yes. Number 5, don't light a cigarette now. It, y tengo smell of gas. Smelling. ¿Este smells. está oliendo? ¿Te suena así? ¿Cómo, profe? ¿Este está oliendo o huele a gas? Ah, huele, sería. It smells, ¿sí? Of gas. Smells, porque tengo el it. Good. Number 6, I some time for a walk in the afternoons. Pay attention, dice sometimes. Al decirme sometime, ¿ya qué tiempo es? Present simple. Yes. Entonces ya el verbo queda como está porque no sufre ninguna modificación. Estoy hablando de yo. Good. Could you explain it again? I still, y tengo not understand. ¿En qué tiempo? A ver. Y Present continuous. ojo con el verbo, eso estaba por decir. Tengan en cuenta si es un stative or dynamic verb. A ver. ¿Qué sería? Static verb. A static verb. Entonces, ¿en qué tiempo? Presente continuo. ¿Presente qué? Simple. Simple present. Good. I don't or I do not understand. No entiendo, ¿sí? No puedo decir no estoy entendiendo, porque no se la ve a la acción en el proceso. O entiendo o no entiendo. Puede volver a explicar porque no entiendo. Nosotros sí, pasa que a veces nos confundimos porque nosotros tenemos esa tendencia a usar las palabras como mejor nos parezca o como nos suena. ¿Sí? Pero no quiere decir que en inglés la pueda llegar a utilizar. ¿Y cómo quiere ahí, profe? I do not o I don't understand. No entiendo. Yo aún no entiendo. ¿Mm? Number 8. Don't go out now. It. Y tengo It's el verbo raining. raining. Good. Está lloviendo. No salgas ahora. Good. Love. Tengo be. Y luego tengo el verbo make. Tengo what, make the world go round. Or eat money. Y tengo el verbo be.
El primer be, love. Love no está ahí como verbo, sino como un sustantivo. Lo estoy redondeando en la parte de que es el amor. Vendría a What? ser is. Yes. Love is what Makes makes good the world go round. Or eat money. Does its money. Pero tengo el verbo be entre paréntesis. No tengo el verbo do. Ah, sorry. Me confundí. Or is it money? Yes? Entonces quedaría, love is what makes the world go round. Or is it money? La respuesta, tengo el verbo think. ¿Cómo lo completo? I think, sin la S, I think is money. What? Se los digo porque ya entra el otro profe. Makes the world go round. ¿Sí? Presten atención, vuelvan a leer el apunte. Number 10. What? Y tengo el verbo look. Pero está acompañado por for, o sea que no es el verbo observar, sino que es el verbo buscar. Entonces sí puedo utilizarlo a look en present continuous. La pregunta quedaría, what are you looking for? I lost my keys and I can't find them anywhere. Ojo porque look es el verbo, pero está acompañado con la preposición for, que me le cambia el significado a buscar. Si fuese observar, mirar, ya sería otro el cantar. ¿Estamos? Realicen las actividades y la próxima clase las chequeamos y si tienen dudas vayan marcando en los ejercicios cuáles son, por qué lo completan, etcétera. Y los chequeamos antes de comenzar la clase, ¿sí?